es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por... ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Buenas tardes. Hoy tenemos un nuevo programa, Ansias de Cielo. Hoy tenemos un libro increíble. Ya lo vamos a ver. Pero vamos a empezar como se debe, con una oración. La oración del estudiante de Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bien, hoy, como les comentaba, tenemos un libro que se llama El amor echa fuera el temor, de Clarice Muñoz de Quintana. Ella es una mujer con una gran espiritualidad bíblica. Es laica, es esposa, es madre. Ella tiene, si no estoy mal, este libro y otro libro que habla sobre el estar en la presencia de Jesús sacramentado, ¿sí? Pero este libro básicamente es una riqueza, como su nombre lo dice, el amor echa fuera el temor, que está basado en la cita bíblica primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice esa cita bíblica? Dice: en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí menciona en este libro, que es una riqueza bíblica, se podría decir, con una profunda espiritualidad bíblica. Aquí menciona mucho sobre lo que es el temor a los hombres, el temor, los temores que hay que son buenos, que no son dañinos, los temores que son dañinos, de dónde proviene verdaderamente el temor a la crítica, el temor a hablar en público y muchas clases de temores que llevan más que todo a poder uno meditar y profundizar. Y lo que me encanta de Clarice es que ella ataca todos estos temores o los quiere aplacar con citas bíblicas, con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, un poco para compartirles y comenzar de lleno con el libro, si el amor echa fuera el temor, entonces, ¿qué es el temor, no? Primero comencemos sabiendo un poco de qué consiste este temor. ¿Qué es el temor? Bueno, justo
es muy prudente hablar en plena situación en la que nos encontramos sobre el temor, ¿verdad? Hay un gran mal que está acechando el mundo entero en estos momentos, ¿no? Que es el temor a ser contagiado por este virus que aún pues no se va de su totalidad, ¿no? El virus del COVID. Es un temor que ya está incluso, ha esclavizado a las personas, nos tiene esclavizados a muchos. ¿Cuántos ya tienen más de 2 años, no 2 años, encerrados en sus casas sin querer salir por miedo aún, temor aún a ser contagiados? Incluso personas que han tenido que salir por fuerza mayor, por trabajo, por qué sé yo, aún ya ha pasado mucho tiempo, incluso habiéndose dicho a nivel médico que no se puede contagiar por tocar superficies, pero aún así, pues mucha gente sigue saliendo con todo la indumentaria completa, tapándonos todo el cuerpo en pleno calor, con doble mascarilla aún, con facial, con capucha, o sea, y yo conozco personas que incluso viven intranquilos con, con este hábito que ya se les ha hecho el utilizar esto. Incluso llegan a sus casas y no pueden tener ningún contacto con nadie, primero tienen que bañarse y nada. Llegan y empiezan, o sea, toman su cena, comen su cena, pues casi pasadas las 10 de la noche, porque por todos los protocolos que tienen que seguir, ¿no? Entonces, diría yo que nos hemos esclavizado con esos temores. Incluso el mismo pecado es en sí mismo, el mismo pecado, quizás son producto, incluso acá Clarice, la autora, lo menciona, son producto de temores escondidos que tenemos, ¿no? El drogadicto, la mujer o el hombre que cae en impureza, quizás son un temor a quedarse solos, temor a no encajar en la sociedad, porque como todo el mundo lo hace, yo también lo quiero hacer. Entonces, todo esto nos ha esclavizado el temor, nos mantiene esclavizados, ¿no? Entonces aquí menciona sobre el temor, ¿no? En la página 13. ¿Qué es el temor, no? Dentro de ciertos límites, incluso ella menciona diciendo, Clarice, dentro de ciertos límites, el temor en sí es algo bueno. O sea, por ejemplo, el temor natural que tenemos al fuego. Sin ese temor, un niño o una persona podría quemarse, ¿no? O el cuidado y el temor al tráfico, ¿no? El tema de pasar eh, cruzar la pista o con semáforo en rojo, en verde, ¿no? Sin estos temores, el peatón puede ser golpeado, accidentado incluso, ¿no? Incluso el temor a Dios. El temor a Dios, el hombre no puede ser cristiano victorioso, ¿no? Sin ese temor, santo temor a Dios, pues el hombre no podría ser un cristiano victorioso, ¿no? Entonces, estos tipos de temores, de cierta manera, pues no son malos en sí, incluso nos llevan para tener un cuidado previo. Pero hay un tipo de temor malsano, un temor en la que incluso es un temor monstruoso, menciona ella, ¿no? Es un temor que siempre hace que esperemos lo malo. ¿Cómo incluso puede utilizarse como criterio? ¿Cómo saber que este temor que yo tengo es malo o insano? Es cuando estoy esperando que pase lo peor, ¿no? Que pase lo malo.
Dice, es un temor monstruoso, insidioso, que si se le permite dominar la vida producirá miseria, derrota, esclavitud y destrucción. El temor produce crisis nerviosa, insomnio, depresión, opresión en la vida de oración, dificultad para dar testimonio. El temor puede llevar al deseo de cometer suicidio incluso. Satanás quiere que tengamos ese espíritu de temor, quiere que tengamos ese miedo, que vivamos intranquilos, sin paz en el corazón. Por eso se dice, ella menciona aquí que el temor es diabólico. Dice, el temor es el apellido del diablo. Qué fuerte eso. El temor es el apellido del diablo. El demonio, Satanás, utilizará de una manera muy sutil esos temores para poder acarrear y acarrear y acarrear. Pero dice la palabra de Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ella menciona también, hay una parte muy hermosa que habla sobre algo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿no? Con Moisés. Cuando Moisés, Dios le dice, Dios le dice a Moisés, eso lo podemos encontrar en el capítulo 13 y 14 de los Números, ¿no? En el Antiguo Testamento. Cuando Dios le dice a Moisés que poseería la tierra de Canaán, Moisés manda a 12 espías. Manda a 12 espías para reconocer la tierra, para verla, ¿no? Y anduvieron siempre juntos, vivieron las mismas experiencias y 10 de ellos tuvieron temor. 10 de ellos tuvieron temor, tuvieron cobardía. Y lo dice acá, ¿no? Los 10 espías, llenos de temor y cobardía, acarrearon la ruina de la nación, menospreciando la promesa de Dios. Llegaron a la conclusión, fueron donde Moisés, llegando con la conclusión de que era imposible tomar la tierra. Era imposible tomar la tierra. Y aquí ella menciona algo muy importante de las personas que tienen temor. Y aquí podría servir incluso como un criterio propio para saber si nosotros estamos teniendo temor, ¿no? Dice, hay 2 actitudes que caracterizan a las personas con temor. Los que siempre dicen imposible, irremediable. O sea, es imposible hacerlo. No se puede hacer por nada del mundo. O irremediable, no, es que no tiene solución. No, definitivamente no tiene solución, esto no va para más, eso no. Entonces, son esas 2 actitudes que acompañan a una persona con temor. Pero si siempre utilizamos incluso nosotros mismos esas palabras y al darnos cuenta que siempre utilizamos imposible, irremediable, no, para nada, tenemos que quitarlas de nuestro vocabulario, arrancarlas de nuestro corazón, ¿no? Entonces, 10 de estos espías que mandó Moisés fueron cobardes, fueron temerosos, pero 2, solo se necesitó a 2, a Josué y Caleb, que fueron valientes y incitaron al pueblo a no temer incluso, porque con vosotros está Yahvé Dios. Entonces, imagínense, solamente se necesitaron 2. Con uno que no tenga temor, con uno que sea valiente, con uno que sea valiente, valeroso, que confíe en el Señor, Dios puede hacer maravillas. Dios puede hacer maravillas. Algo, miren, muy bonito. Aquí lo hermoso de este libro que a mí me encanta es que está lleno de citas bíblicas para nosotros alimentar. Incluso ella menciona acá, dilo en voz alta. A partir de aquí ya leíste quizás en silencio, pero de aquí en adelante lee todo en voz alta. Para que sepas, para que pronuncies lo que está diciendo la palabra de Dios. Y se quede en tu corazón, en tus oídos, que entre por todos los sentidos. Dice,
La Biblia nos lanza un reto cuando nos dice levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Está en Esdras 10:14. Según la palabra de Dios, nosotros jamás debemos rendirnos, jamás debemos tener temor y cobardía, jamás. Algo muy lindo es 2 de Timoteo 1:7, que menciona sobre el no tener temor. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María, ¿no? Entonces, el temor definitivamente no es de Dios. El temor es de Satanás. Recuerden esto. El apellido del diablo es el temor. El apellido del diablo es el temor. Dice que no aceptemos el regalo inmundo de Satanás que nos quiere meter con el temor. No, la Biblia dice claramente, ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. El temor, que no es bueno, que es malsano, es del demonio, ¿no? Entonces, el temor no es de Dios. Acá menciona también un poco sobre los síntomas de las personas que son temerosas, que tienen temor. Y lo primero es que son indecisas. Personas indecisas que nunca pueden tomar una decisión precisa, que siempre están en constante indecisión, ¿no? Esto sí, esto no, ay, no sé, ¿tú qué me recomiendas? Siempre buscan que la aprobación de otros, ¿no? Que le digan qué hacer y no son capaces de tener esas agallas para poder tomar las riendas de su vida, por así decirlo, ¿no? Síntomas de eso son las personas los síntomas del temor y la cobardía son de las personas indecisas, las personas que tienen la demora, dejar para mañana, para después lo que pueden hacer en el momento, ¿no? Ese es uno de los síntomas que se ve que se pueden ver en una persona con temor y cobardía. Luego, en uno de los capítulos habla sobre el temor al hombre. Y algo muy impresionante que a mí me llama mucho la atención con respecto a esta parte, ella cuenta un poco sobre un tema de que ella conoció a una pareja de esposos que tenían miedo al enveneno, de hecho, a envenenarse, a morir envenenados. De hecho, esto tiene un nombre que se llama toxicofobia. La toxicofobia son personas que tienen fobia a morir envenenados, a ser envenenados. Entonces, incluso ellos mismos, estos parejas de esposos, decían que Dios les decía, cuando iban, por ejemplo, a un restaurante o qué sé yo, y hacían la oración, es como que Dios les decía, no coman esa comida porque está envenenada. No coman de ese plato porque está envenenado. Y se retiraban del restaurante y no lo hacían, no comían. Hasta ese punto llegaba su miedo a ser envenenados. Entonces, y son personas que conocían de Dios, que eran de Dios, ¿no? Entonces, incluso Clarice menciona una experiencia propia del temor que tenía ella a hablar en público, que se le llama la liofobia, ese temor a hablar en público, que ella dice que gracias a una cita bíblica
pudo vencer este temor. Incluso se lo repite ella constantemente, que es de Isaías 41:10. Dice, mis ojos se fijaron en este pasaje de la Escritura, menciona Clarice. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Miren qué bonito. Dice que este pasaje nutrió su corazón y que desde ese momento, que la primera vez que lo leyó, pues siempre lo recuerda y le quita esos temores de hablar en público, ¿no? Entonces, esos tipos de temores son esos temores que vienen del hombre, ¿sí? Que son del mundo, por así decirlo, son del mundo. Y hay un capítulo muy interesante sobre que el temor tiene lo suyo, que el temor no es cualquier cosa, ¿no? Que ella mencionaba que conoció a una persona que tenía pues muy buena vista. Siempre fue una de sus virtudes, que tenía una muy buena vista, y él tenía, por tener esa virtud de tener buena vista, tenía temor a perderla, tenía un temor insano a perderla. Y entonces poco a poco su vista empezó a debilitarse y cayó en una grave enfermedad que lo dejó totalmente ciego. Imagínense. Y ella menciona un poco y hace como que una analogía o un poco meditando con lo que le pasó a Job. ¿Sí? Job, sabemos todo lo que le pasó a Job, la desgracia que le pasó, perdió lo que tenía y todo, ¿no? Entonces Job dice, tenía un gran temor. Aquí menciona Job testimonio es el más convincente. Dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3:25. Job perdió propiedad, perdió familia, se quedó solo, perdió amigos, todo. Perdió todo lo que tenía, y tenía mucho. Y él mismo decía, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Él tenía miedo de perder todo lo que tenía, y todos los temores que él tenía se cumplieron. Entonces, ¿qué se puede decir con esto? ¿Qué produjo a Job el temor? ¿Qué le produjo? Derrota, depresión, destrucción, enfermedad, desastre. ¿Sí? ¿Qué nos puede producir el temor? El temor a algo que tenemos. Lo mismo, derrota, depresión, destrucción. ¿Cuántas personas por temores llegan al punto de suicidarse, de quitarse la propia vida? Por eso en Efesios 4:27 el Señor nos recuerda, ni deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo con estos temores, porque es como que el temor es el alimento de Satanás. El temor es el alimento, de él se alimenta, y así es donde él utiliza todo eso para poder nosotros ser tentados. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, el temor trae desastres. Aquí menciona muchas de esas cosas que el demonio puede hacernos con respecto a cuando uno tiene temor, ¿no? Vuelvo y repito este pasaje, ¿no? Segunda de Timoteo capítulo 1:7. Jamás volveré a confesar temor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos los temores que podemos tener, tenemos que entregárselos a los pies de Jesús. Incluso acá hay un criterio que nosotros podemos hacer lo propio, ¿no?
Cuando sintamos temor, cuando tú sientas temor, pregúntate si te están faltando estas 3 cosas importantes. Primero, confianza en Cristo. ¿Cómo está mi confianza en Cristo? ¿Estoy verdaderamente poniendo todo a sus pies? Segundo, ¿cómo está mi relación con la Eucaristía? ¿Estoy recibiendo a Jesús? ¿Estoy viviendo la Eucaristía? ¿Estoy asistiendo continuamente a la Eucaristía? ¿Me estoy alimentando del Señor? ¿No? Y el tercero, ¿cómo va mi relación con la palabra de Dios? ¿Estoy leyendo la palabra de Dios? Porque Dios, la palabra de Dios, su palabra es el alimento para nosotros arrancar esos temores. Es como que si viene el enemigo, es como si nosotros estuviéramos haciendo un exorcismo, por así decirlo, o una liberación. Al leer nosotros la palabra de Dios, viene el Satanás que quiere tentarnos a leer nosotros la palabra de Dios, estando confesados con Eucaristía, confiando en el Señor. Al leer su palabra es como que estamos invocando la presencia de Dios y el enemigo se va, el espíritu de temor se va, no tiene lugar allí en donde estamos. Entonces, eso sería bueno poder considerarlo. Y un poco ya para ir terminando, en verdad que este libro es impresionante. Aquí habla mucho sobre el temor a hablar en público, el temor a ser criticado, cómo vencer cada uno de esos temores. Y nos da citas bíblicas, pero así, como dardos encendidos, ¿no? Entonces, quiero terminar un poco compartiéndoles esta partecita, ¿no? Que ella dice, somos de Dios, ¿no? Por eso aquí el libro dice, el amor echa fuera el temor. O sea, ¿quién es el amor con A mayúscula? El amor es Dios. Dios, teniendo a Dios en nuestra vida, echa fuera el temor. No hay temor. No hay lugar para el temor cuando tenemos a Dios. ¿Sí? Entonces, somos de Dios, dice. Le sorprenderá lo que Dios hará por usted si cree en Él y se cree lo que dice su palabra. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y ya tienen la victoria sobre esos mentirosos, porque el que está con ustedes es más poderoso que el amo de este mundo. Primera de Juan 4:4. Una persona que ha aceptado a Jesús y ha entregado su vida a Él, recibiendo el señorío de su majestad en su vida, ya ha vencido al diablo. Si vencemos al diablo en un frente, podemos vencerle con todos los frentes. Repito, si vencemos al diablo en un frente, podremos vencerle en todos los frentes. Dios le dijo a Josué, mientras vivas, nadie te resistirá. Estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Josué 1:5. Y nosotros tenemos ese mismo Dios, el mismo Dios de Moisés, de Josué, es el mismo Dios nuestro. Entonces Él nos repite lo mismo, nunca nos dejará. Incluso dice acá ella, ¿no? Solo que ahora tenemos mejores promesas y un testimonio más eficaz que el que tuvo Josué. Si Josué bajo la ley pudo esforzarse y ser valiente, con mayor razón nosotros que estamos bajo la gracia, porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder para vencer al diablo a cada paso. Dios nos ha dado el espíritu del amor. El amor es un atributo de Dios, no es atributo natural nuestro. El amor es fruto del espíritu. Dios es amor. El amor es una fuerza poderosa contra cualquier cosa que el diablo invente. El amor es el medio de vencer el temor. El amor cubre una multitud de pecados. El amor nos ayudará a ser pacientes. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.
Vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Madre, pon tu mano en nuestro corazón, mamá. Y la otra mano ponla en el corazón de Jesús. Permite que nuestros corazones se unan profundamente y arranca de nosotros, de nuestro corazón, ese temor que pueda haber. Arranca el temor, mamá. Haznos todas de Dios, todos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. En el silencio de mi oración te doy mi vida.